tampoco inventariado, voy a hacer un predominante. Pero ahora estos güeyes, tanto inventariados, de que lleguen, que se los vayan a hacer tarde, que vienen
Hola, buenas tardes. Hola, Hugo. Hola Lorenzo, buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes a Buenas tardes. todos. Muy bien, muy bien. Qué Gracias. bueno. Ahorita pues todavía tenemos unos minutitos. Vamos a esperar que se vaya uniendo el resto de la gente. Hola, María Eugenia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita para la presentación, ¿quién la va a llevar, Hugo, Maru? Para que vayan ahí en el avance. Les cederemos ahí eh, para que ustedes puedan tener el control de la presentación. ¿Quién la trae por ahí? Yo la tengo abierta. Solamente confírmenme que la pueden visualizar. Hay que darle permiso, ¿verdad, Cintia? Aquí a Hugo, o lo tengo que dar yo, o cómo. Ah, ok, ya dice que vas a empezar a compartir. ¿La pueden visualizar o hay algún tema? Ya se ve. Perfecto. En unos minutitos comenzamos a los que se acaban de incorporar. Todavía tenemos unos minutitos antes de las 6, perdón, de las 7. Es correcto. Muy bien. Son las 7 de la tarde, digo, tenemos la convocatoria para las 7, pero si no tienen inconveniente, esperemos unos 5 minutos para que se incorpore más gente. Sí, está bien. De acuerdo, Lorenzo. Perfecto. Ahorita pues en el arranque a lo mejor dejamos encendidas las cámaras. Si quieren después durante la transmisión las apagamos para no quitarle ancho de banda al evento y luego ya al cierre volvemos a prenderlas, ¿no? Ok. De acuerdo.
de las personas que se acaban de incorporar. Ahorita en 5 minutos arrancamos. Ahí por aquí veo que aquí anda José Luis también, allá desde la hermana República de Japón. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, buenas tardes, noches. Saludos desde Osaka. Buenas tardes. Para los que se están incorporando ahorita, en 3 minutos iniciamos. Dimos ahí 5 minutos para que se alcancen a incorporar algunas personas que por aquí también van a estar en la sesión. Denos unos segunditos, por favor. Ya tenemos 18 participantes. ¿Cómo ven si iniciamos? ¿De acuerdo, Lorenzo? ¿Listos, Maru, Hugo? Todos listos. Perfecto. Pues muy buenas Adelante, tardes. adelante. Hola, Víctor. Buenas Eh, tardes a todos. Digo, es un honor tenerlos por aquí y darles las gracias por hacer un espacio en su agenda para estar en esta importante charla que nos prepararon nuestros amigos María Eugenia Hernández y Hugo Humberto. Ellos son ex becarios del programa de Quality, Program for Quality and Problem Solving, que se efectuó en días pasados recientemente en el mes de marzo en la ciudad de Tokio. Entonces creo que tienen casi menos del mes que terminaron su programa y pues nos van a compartir el día de hoy esta interesante charla. Entonces me voy a permitir dar una pequeña semblanza de cada uno y luego iniciamos con nuestra charla del mes de abril. Entonces, si me permiten, iniciamos con Maru. Ella es ingeniera en sistemas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en administración con enfoque en finanzas y parte ahí ella le apasiona el tema de la enseñanza, tiene más de 10 años de experiencia como profesora y lleva también 8 años trabajando como ingeniera de pruebas en el área de software. Uno de los puntos que más disfruta ahí en su carrera es haber encontrado un equilibrio entre dos mundos,
que le fascinan, que es la docencia y la calidad del software. Actualmente imparte cursos de certificación en pruebas de software, lo que le permite compartir conocimientos prácticos y ayudar a otros a crecer profesionalmente y al mismo tiempo mantenerse actualizada en esta importante industria. Pues bienvenida, Maru. Por otro lado, también nos acompaña Hugo Humberto Cantú Villarreal. Él es gerente de producción de la empresa Tuopu, dedicada a la fabricación de autopartes en el giro automotriz. Tiene más de 13 años de experiencia en este ramo. Él estudió ingeniero industrial administrador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta también con una maestría en administración en la misma escuela de graduados de ingeniería industrial de la misma EGAI, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y estructurales con distintas aleaciones. Ha colaborado exitosamente con diversas empresas como NEMA, Carrier, Parker, Aerospace y se ha desempeñado principalmente en los departamentos de producción, ingeniería industrial y proyectos. Pues también, Hugo, bienvenido. Les agradecemos su participación en esta charla y pues sin más preámbulos les dejo los micrófonos, más que son unas pequeñas indicaciones, les pedimos todos tener en silencio para que se pueda escuchar bien la presentación. Si hay dudas, inquietudes, las pueden ir poniendo en el chat para al finalizar la presentación irlas atendiendo cada una de las sesiones. Entonces, pues muchísimas gracias y adelante. Buenas tardes a todos. Primeramente les agradezco que se tomen el tiempo para estar aquí con nosotros en esta charla. Sé que en ocasiones pues puede ser un poquito complicado salir del trabajo y pues continuar un poco pues con pendientes, ¿verdad? En ocasiones pues a uno de nosotros pues no se nos acomodan en las agendas, pero aún así nuevamente recalcar pues nuestros agradecimientos por estar aquí en este espacio con nosotros. Bueno, eh, esta presentación vamos a tratar de abordarla no tanto desde un punto de vista técnico, sino más en un punto de vista de lecciones aprendidas que nos llevamos del curso de Japón, qué tomamos de allá, qué buenas prácticas, qué buenas prácticas manejan, con qué enfoque y sobre todo también pues platicarles un poquito de la experiencia ya un poco más en el país que el mensaje general yo creo que es algo común que todos compartimos. Es un país al que yo le tengo mucho respeto y mucho cariño. Ahora que tuve la oportunidad de conocer Japón, créanme que realmente quedé enamorado, ¿verdad? En todas las patas pues esperamos que toda esta información que les vayamos a proporcionar pues sea de mucha ayuda. Bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de la presentación? ¿Cómo fue nuestro curso? Queremos brindarles una comprensión práctica de lo que es el SPC, abreviaturas del Statistical Process Control, cómo nos puede ayudar para la solución de problemas y sobre todo, antes de solucionarlos, pues la toma de decisiones, yéndonos con un enfoque de análisis e interpretación. Este programa en el Kensho de Tokio participamos muchos profesionistas, gerentes, ingenieros de proceso, ingenieros de calidad, etcétera, y fue muy enriquecedor. Además de estar en Japón y conocer su enfoque, también encontrar la cultura y el enfoque de otros participantes que tienen muchas veces una manera diferente de pensar, pero entre todos se puede enriquecer y se puede hacer muy ameno el análisis y pues la estancia en el curso como tal. Prácticamente este es el Kensho, donde nos quedamos y ahí pues estuvimos en el piso 3. Bueno, ¿qué es la inducción del SPC? ¿De qué se trata el SPC? Meramente no quisiera que nos lleváramos una idea de que esto solamente es control de la calidad. eh, es más que eso, es encontrar las causas de raíz de los problemas. Yo he experimentado muchas situaciones en el ámbito de producción en donde nos ciclamos el día con día, la rutina, encontramos en producción diferentes problemas, pero más de enfocarnos en la causa raíz, muchas veces nos enfocamos a poner
tú pones, ¿verdad? A apagar fuegos, a dedicarnos prácticamente a ser bomberos del día a día y ese no es el propósito, porque los incendios nunca se van a acabar, ¿verdad? Siempre va a haber variaciones del proceso, siempre va a haber algo que cambia y el SPC nos ayuda a eso, realmente a estar bien direccionados y saber a dónde atacar, enfocados siempre en la prevención, en cómo interpretar las cosas, inclusive yo creo que esa es la parte más importante, el análisis y la interpretación, porque en base a eso vamos a encontrar cómo atacar las causas raíces que realmente nos están ocasionando las variaciones o los problemas y en base a las correcciones, entender todo y poner o asignar soluciones sistémicas. No podemos ser bomberos las 24 horas, eso está claro. Entonces, entre más sistemático hagamos nuestro proceso, más, pues más efectivo van a ser las soluciones, los resultados, se van a dar de una mejor manera. Y es esto, ¿verdad? Eso es el SPC. ¿Por qué se usa en la resolución de problemas? Algo que aprendimos muchas veces es que problemas va a haber muchos, ¿verdad? Y realmente la mejor manera de atacarlos es con datos. Muchas veces digo, podemos hacer Gemba, podemos encontrar las opiniones de los operadores en los procesos de producción, pero algo que nos podemos llevar del SPC es que muchas veces, bueno, en la mayoría de los casos, las soluciones están directas con los datos que recopilemos. Es bien importante encontrar cuáles son las variables críticas, cuáles son los jugadores en estos procesos que implican algunos más importantes que otros. Entonces, hay que seguir ese comportamiento a lo largo del proceso, a lo largo del tiempo y en base a los análisis que hagamos, tener una herramienta que nos ayude a tomar mejores decisiones, ¿no? El SPC se puede dividir en muchas partes, no vamos a entrar tan a fondo, pero lo que sí nos podemos llevar es que los análisis no tienen que ser tan profundos para encontrar la solución. Hay muchas variaciones en el proceso, principalmente pues pueden ser variables de temperatura, variables de presiones, y muchas veces presión de aire, temperatura, se puede decir cantidades. Bueno, me voy a ir de un punto de vista más generales porque estoy aterrizando procesos técnicos. Pueden ser operadores, pueden ser materiales, pueden ser equipo, pueden ser inclusive temperaturas externas, tiempo de vida de las herramientas, pueden ser N cantidad de variables. Sin embargo, lo que vemos es que muchas veces los errores vienen porque no sabemos diferenciar entre una variación normal y una señal de alerta. ¿Cuándo es una variación normal? ¿Cuándo es una señal de alerta? Y en Japón, algo que yo hago mucho énfasis es que también te ponen ejemplos de cómo interpretar las gráficas. Llámese histograma, llámese eh, gráficas de dispersión con máximos y mínimos, etcétera, con estratificación, siempre nos ayuda eso a saber hacia dónde apuntar, hacia dónde atacar y no simplemente irnos con suposiciones y estar pues, persiguiendo fantasmas. Entonces ahí es donde el SPC nos ayuda a visualizar la variación y realmente dónde atacar. Las fases de la solución de problemas, algo pues en ocasiones que se nos va a parte por parte, primeramente es definir qué es un problema, cuál es el problema, qué está saliendo mal. En base a eso, medir y recolectar datos. Y aquí es bien importante y lo voy a tocar en el siguiente slide, es los datos que recolecto deben de ser variables críticas y variables que impacten directamente a la causa probable de los problemas. Después, en el tercer punto es analizar qué nos dicen esos datos, si hay alguna variación fuera de lo normal, patrones o si podemos identificar alguna causa en específica. Posteriormente, haciendo un buen análisis, podemos desarrollar actividades sistémicas o simplemente soluciones, llámese agregarlo en una rutina de mantenimiento, llámese agregarlo en un checklist, en alguna auditoría que salga, algún control de proceso, y esto tiene que ser sistémico. Y al último, ya posteriormente, es controlar. Algo que nos recalcan mucho en el curso es
que todas las variables debemos de asegurarnos que no regresen y para eso es la parte sistémica, porque en base al buen análisis que hagamos, nos podemos de cierta forma impulsar a corroborar que esos cambios que hicimos en el proceso pues realmente fueron efectivos y ya no nos van a volver a ocurrir. Y aquí, en base a lo del slide anterior, de saber qué datos recolectar, esto es lo importante, definir las variables críticas. Yo tengo algo de experiencia en los tratamientos térmicos y sé que la curva de los 4 pasos del tratamiento es una mezcla entre la temperatura contra el tiempo, ¿verdad? Entonces, definir bien qué es lo crítico para la calidad es si tengo algún tema de tratamiento térmico, por citar un ejemplo, pues obviamente la primera variable que me voy a enfocar es temperatura, que los quemadores estén llegando bien a la pieza, el casting. No se trata de medir todo, no se trata tampoco de llenarnos de datos, llenarnos de información porque nos vamos a perder. Es irnos paso por paso. Y hay que tener claro qué vamos a observar y por qué. Debe haber alguna variable que enlace o conecte directamente con la causa potencial de la falla, ¿verdad? O del defecto. Si no elegimos bien esta variable, no podemos estar monitoreando las cosas y no van a tener un impacto real como consecuencia. Entonces, eh, de los primeros pasos que vamos a tomar en este análisis es la recopilación de datos críticos. ¿Cómo se pueden llenar cómo podemos llenarnos de datos realmente que nos ayuden a agregar valor al análisis? Pues primeramente definir la frecuencia, cada cuánto lo vamos a medir, si es suficiente o es demasiado seguido, si fue algo puntual, si encontramos la causa de esa eventualidad, el muestreo de qué parte del proceso vamos a tomar los datos, si lo va a recolectar una persona, si va a ser en automático desde un software. Algo que tiene la filosofía japonesa y lo tiene muy claro es el uso de recursos. No puedes tú dedicar mucho recurso, llámese mano de obra como tal, recopilando datos porque ellos pueden estar haciendo en ese momento alguna otra actividad y el recurso al final son horas gastadas, horas de labor. Entonces, entre más automatizado sea esta recolección de datos, pues mayor campo de juego vamos a tener para poder solucionar los problemas. La responsabilidad, quién va a hacerlo, está claro quién se encarga y dejarlo por escrito en todas las áreas, debido a que a lo mejor pasa algún problema y por X o Y razón esa persona lo dejó de hacer. Entonces es bien importante definir la responsabilidad. ¿Con qué herramientas vamos a medir? Si es confiable o si es entendible para todos, porque yo creo que todos hemos tenido en alguna ocasión, hemos definido roles y responsabilidades, pero muchas veces a esas personas no les queda claro y te dicen que sí, pero no está claro. Entonces es muy importante al final de cada sesión corroborar que la misma señal y el puente de comunicación sea totalmente transparentes y que todos estén en el entendido de cómo, de cuál es la señal y cuál es la forma de juego, ¿verdad? Si la base de datos es sólida y bien pensada desde el principio, nos va a dar eventualmente buenos resultados. ¿Qué tipos de gráficas de control vimos allá? Eh, ¿Por qué son las gráficas de control? Nos sirven para entender cuándo y por qué. Bueno, nos sirven para entender dónde está el problema, eh, cuándo se debe de usar cada una también, es algo muy importante. Aquí pues está en esta gráfica de máximos y mínimos que regularmente se usan en las cotas de algún proceso de maquinado. Y también tenemos una gráfica de dispersión, que es esta que yo coloco aquí con el mouse. Y pues es una gráfica con varios puntitos. Y ahí en Japón hacen alusión a algo muy relevante. Y es que siempre en las dos variables de X y Y que tengamos, ya llámese temperatura contra tiempo, presión de aire contra tiempo, impacto, etcétera, ¿verdad? Dos variables que pueden, siempre deben de tener una correlación, ya llámese directa o indirectamente proporcional. Directamente, pues es que la variable X y Y, cuando una crece, la otra crece también. Cuando una baja, la otra baja también. Y entonces hay una correlación directa y eso nos ayuda mucho al análisis. Y cuando es inversa, pues prácticamente es lo opuesto. Cuando una sube, la otra baja. Y ahí hay que encontrar realmente dentro del análisis cuáles pudieran ser las estrategias de juego que vayamos a seguir aquí.
Y ya por último, es la misma gráfica de dispersión, pero se divide, a lo mejor no se alcanza ahí, pero se divide por grupo. Las manchitas rojas es el grupo uno, las manchitas verdes el grupo 2 y las manchitas azules el grupo 3. Y se ve un ascenso. ¿Qué te dice eso? Pues básicamente que cada operador está jugando su juego de forma diferente. Y eso es un foco rojo en donde nosotros podemos identificar que la mano de obra es clave y es enfocarnos en el entrenamiento y en nuestros procesos estándar, ¿verdad? Que sean iguales para todos de tal forma que todo el proceso sea uniforme. Aquí le paso la palabra a María Eugenia. Hola. Bueno, voy a pasar a lo que es la interpretación de estas gráficas de control. Realmente vimos una serie de distintas gráficas durante este curso, desde gráficas de pescado. Por ejemplo, en el caso mío, yo no estoy en el área de calidad de algún producto como tal, sino, o bueno, más bien de una fábrica, pero yo estoy en desarrollo de software. Entonces hay muchas gráficas que realmente, pues, en el lado de software no vemos. Entonces, vemos el tema de gráficas de dispersión, gráficas de control, los histogramas. También muchas de las clases que doy es de análisis de datos o de data science o de ciencia de datos. Entonces, también muchas de esas gráficas sí las conocía. Entonces, este curso realmente sí, para mí fue una explosión en la cabeza porque hay muchas cosas que desconocía del tema de control de calidad, ¿no? Que normalmente se usa en las fábricas. Entonces, ahora tomando las gráficas que ahorita mostraba Hugo, aquí en este diapositiva que tenemos es en donde empieza a tomar un poquito de sentido todo. Estamos ya hablando, por aquí puse una frase que es: una gráfica no sirve de nada si no sabemos leerla. O sea, realmente de nada nos sirve crear, tomar muchos datos, o sea, tener grandes cantidades y tener muchísimas gráficas y decir, bueno, pues ahí está todo, ahí está toda la información, ¿no? Si no sabemos leerla. Entonces, lo importante de todo esto es no solo ver que se suben y bajan los puntos, ¿no? Que tenemos picos altos, picos bajos, sino también notar que tenemos algunas tendencias o que empezamos a ver como estos mismos puntos que se están saliendo de los límites que tenemos, o sea, entender el por qué se están saliendo, si es correcto o es incorrecto que se estén saliendo de sus límites, ¿no? O sea, el poder entenderlo y poder eso después convertirlo en algo que podamos presentar, ya sea para alguna mesa directiva o para algún tipo de proyecto que estemos presentando, ¿no? En su caso, para el área de calidad, para el tema de las mejoras. ¿Sí? ¿Le podemos cambiar, Hugo? Ok. En una de las sesiones que tuvimos en el curso, veíamos, bueno, en múltiples sesiones veíamos mucho de casos prácticos, también estuvimos moviéndonos en algunas de las visitas que nos estuvieron ofreciendo ahí mismo en el curso. En una de ellas fue, por ejemplo, la fábrica de Nissan, en otra fue con Pentel, que son los que hacen, pues, las plumas, los lápices, todo el material de oficina, entre otros, ¿verdad? Porque ellos se están expandiendo. Y en una de estas sesiones que nos dieron, nos mostraban un caso que me hizo pensar muchísimo en el área de calidad, no particularmente de software, sino en general, que resultaba que una línea de producción tuvo un tipo de desviación. Y gracias a todas estas gráficas que tenemos de SPC, pudieron detectar lo que es el cambio que había comenzado y lograron detectar específicamente que era por un tema de un mantenimiento que no habían documentado. Entonces, en lugar de empezar a suponer y empezar a hacer, digamos, ajustes al azar, por así llamarlo, que por ejemplo en el tema de software sería como, bueno, pues no me funciona, voy a reiniciar la computadora, ¿no? Que siempre es la solución que buscamos o que damos, que es la solución rápida y no necesito pensar mucho, ¿no? En vez de movernos hacia ese lado, lo correcto es pues buscar una explicación de qué es lo que está pasando para poder tomar mejores decisiones sobre lo que estamos trabajando, ¿no? O sea, buscar una solución que no sea solamente un curita. Entonces, en el tema de calidad, esto lo podemos aplicar revisando los errores por tipo o por versión o por componente, o sea, buscar como ahorita en la gráfica que nos mostraba Hugo, que estaba dividido con diferentes colores. Entonces, hacer esas segmentaciones o esas divisiones nos pueden ayudar para poder encontrar los diferentes errores que tenemos y poder identificar correctamente de dónde viene y cuál es el siguiente paso a tomar. ¿Sí? Nos da una pista muy clara de por dónde buscar el tema de nuestra causa raíz. Siguiente. Otro punto que también es muy importante es que el análisis no se hace solo al final.
O sea, no, se tiene que hacer durante todo el proceso. O sea, constantemente tenemos que estar revisando, digamos, el tema del monitoreo. En Japón, una de las cosas que tienen muy marcadas o la filosofía que recomiendan muchísimo es el tema del monitoreo constante. Y eso lo podemos replicar en el tema, por ejemplo, en el caso del software, lo manejamos mucho con una serie de tableros que creamos, ¿no? No sé si también en la parte de las fábricas tienen estos tableros, estos son como muy de colores y demás, ¿no? O sea, el tema de los desarrolladores, nos encantan los colores y ver gráficas y demás, que se nos hace muy llamativo. Me ha tocado trabajar en las empresas, en las fábricas, y me toca ver muchísimos como bitácoras, ¿no? Que no sé, por ahí Hugo, a ver si me cuenta cómo lo ven por ahí, por ese lado. Em, pero sí, básicamente es el analizarlo con tiempo y entender mejor lo que está pasando. Ay, Hugo, ¿ibas a comentar algo? Sí, digo, ahí las bitácoras pues son esenciales de turno a turno, sobre todo para entender cuáles son las variaciones y que se dé seguimiento de grupo a grupo. Y es importante pues que todos estén alineados y dar los mensajes claros. Mm, Sí, por eso les digo, o sea, dependen mucho como de la rama en la que estemos, es como vamos a ir viendo el tema del cómo mostramos los reportes, ¿no? En el área de calidad. Entonces, no necesitamos ser como expertos estadísticos, lo que necesitamos es tener esa curiosidad de preguntarnos el por qué esto se está comportando de manera diferente, ¿no? Hacernos la pregunta del por qué. Y ya con esto podemos ir analizando en el tiempo y entender mejor todo lo que está pasando y cómo esto lo podemos convertir en una mejora continua. ¿Sí? Y esto es un tema de repetición, o sea, la mejora continua es algo que tenemos que eh, seguir cuestionándolo en cada paso que damos dentro del proceso de calidad. ¿No? Ok, y aquí es en donde viene un poquito de la magia, que es una vez que ya encontramos qué está mal, podemos tomar las decisiones que realmente puedan atacar el problema y no solo sea como cubrirlos, ¿no? Para taparlos, pues aquí nada sucede. Entonces, realmente el análisis, si no, si no cambia nada, pues realmente de nada nos sirve, ¿no? O sea, tenemos que ser, o sea, es hacer análisis, hacer correcciones, hacer análisis, hacer correcciones y llevarlo siempre, no solo a la parte del análisis, sino siempre estar en constante acción, ¿no? Que eso es lo que hace muy fuerte al tema del SPC. Y básicamente lo que es la base del SPC, la parte de la acción, de las acciones a tomar. En el testing, ay, que nos brincamos al... Ujú. En testing, o sea, si detectamos que cierto módulo, por ejemplo, está fallando cada vez que subimos algún cambio, ya no se trata nada más de arreglar ese problema que tenemos, sino se trata de revisar toda la información, o sea, todos los módulos que tenemos dentro de esa aplicación, ¿no? Así es como lo manejamos dentro de software. O sea, no es nada más, bueno, veo este error, lo voy a revisar, ya se arregló, ya ahí lo dejamos, a seguirle. No, terminamos eso, ahora hay que revisar todo, porque no vaya a ser que ese detalle que encontramos pueda estar afectando a otros módulos que tenemos dentro de nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, cada vez que detectábamos algún tipo de señal que estaba fuera de lo normal, el siguiente paso era actuar rápido. Y así es como lo estábamos llevando durante el curso, ¿no? O sea, donde había un análisis, tenía que haber, al momento siguiente, tenía que haber una solución. O sea, estábamos constantemente en este trabajo de encontrar problema, buscar solución, encontrar problema, buscar solución. Entonces, siempre era el análisis y la acción. ¿Sí? Entonces, las acciones correctivas con base al SPC no solamente son un parche, sino son una solución que viene desde raíz. O sea, sí hablábamos mucho de la solución a estos problemas raíz o las causas raíces que tenemos en el tema de calidad y pues nos llevamos la idea de que la acción correcta viene de una muy buena interpretación o de un muy buen análisis basándonos en el SPC. Entonces, aunque pudiéramos ver este tipo de errores de manera, digamos, matemática o estadística, el SPC nos ayuda mucho para el tema, al final de cuentas, para nosotros humanos es más simple ver las cosas de manera gráfica. Sí, es más fácil entender una gráfica de dispersión
que entender una lista de 1000 datos matemáticos, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda muchísimo lo que es el SPC. Y también para separarlo y que sea más fácil la toma de decisiones. Ok. Una parte que me gustó muchísimo también es el que ellos tenían mucho esta idea de mejorar, no solo es decir, ya lo arreglé, ¿sí? Sino hay que revisar que realmente el cambio que estamos haciendo realmente funcione, ¿no? Entonces, lo que hacen normalmente ya después de una acción correctiva es verificar con datos que realmente todo haya funcionado y no solo durante un cierto lapso de tiempo, ¿no? O sea, esto lo agregan dentro de su proceso y es un constante seguimiento que le están dando. Y si con el tiempo, perdón, va mejorando todo el tema de nuestros datos, ya cuando tengamos todo estabilizado, ya es cuando lo ajustamos y ya no es necesario darle este seguimiento continuo. Ya nada más se integra completamente dentro del proceso y digamos que estabilizamos. Entonces, un ejemplo, también en el caso de calidad de cuando es de software, cuando tenemos este tipo de temas, o sea, estamos solucionando algún defecto, en el caso de software lo llamamos defectos o bugs. Cuando hacemos eso, generamos regresiones y las regresiones es como a toda la aplicación completa. Entonces, ya cuando una vez que ya no vuelve a aparecer ese defecto en las pruebas que hacemos unitarias o en las pruebas que hacemos del sistema completo, entonces ya estamos validando y el siguiente paso es actualizar el proceso y aprender de este defecto que ya logramos solucionar. Entonces, la validación de todo nuestro proceso, o sea, de la mejora que estamos haciendo y del proceso, es de las partes más importantes que tenemos. O sea, no nada más es solucionar, sino hay que validar que las cosas se puedan mantener y se puedan estabilizar y se puedan tener así por un buen rato. ¿Ok? Y como lo mencioné ahorita, o sea, la clave también está en que una mejora que no se mantiene no es mejora. O sea, si no podemos hacer que esto nos dure un rato o un tiempo largo, pues realmente no es una mejora que estamos implementando. Entonces, me recordó muchísimo también al tema que yo creo que una de las cosas que más me sorprendieron fue ser la única que estaba en software. Entonces, está muy curioso ver el cómo se veía la calidad desde la otra perspectiva, desde el lado de todos esos managers que estaban ahí compartiendo el salón conmigo y ver que tenían como otra idea de la calidad. Pero bueno, me recordó mucho a mí de cuando automatizamos en esta área las pruebas. Nosotros hacemos pruebas manuales y después automatizamos y ya esas se quedan en teoría, por un largo tiempo. Y si no hay una documentación o si no se integra de la manera correcta, si nadie le da mantenimiento, etcétera, se van muriendo. O sea, las pruebas se van muriendo, se van deteriorando. O sea, el mantenimiento es una parte muy importante dentro de el proceso de automatización de pruebas en mi caso, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer es buscar el cómo estandarizarlo, ¿sí? Para que esto no tengamos que regresar a estar teniendo que meter mano cada cierto tiempo, ¿no? O sea, el estabilizar es básicamente eso, hacer que las buenas prácticas que tengamos o que estemos construyendo se vuelvan parte del día a día, no nada más que sean de una sola vez porque tuvimos un problema y la empresa empezó a tener un mal rato, sino que esto se vuelva una constante, ¿no? Entonces, no se trata de hacer control de calidad de una sola vez, sino de tener una cultura en donde la calidad sea algo normal y que no sea algo excepcional que tuvimos que hacer por algún tema, ¿no? Las lecciones aprendidas. Bueno, más allá de las herramientas que estábamos viendo y de todos estos temas de calidad que compartíamos en el salón, nos llevamos la experiencia de ver pues todo este tema de las formas de pensar y de trabajar de la gente de Japón, ¿no? O sea, sí tenemos muchas ideas muy distintas, que creo que es un poquito más del tema cultural. eh, Aprendimos que medir no es opcional, es una base siempre para mejorar. O sea, ellos tienen muy marcado lo que es la mejora continua, que el análisis de datos no se reporta, sino se tiene que actuar. O sea, lo que les comentaba es, se reporta, se analiza y después se tiene que actuar. O sea, si no tenemos algún tipo de acción, de nada nos sirve tener tantos datos, ¿no? Las gráficas de control no es una técnica, sino es una herramienta visual
Entonces, todo el tema de las herramientas visuales que tenemos, de todas nuestras gráficas, nos ayudan mucho a la toma de decisiones, al análisis principalmente, pero bueno, y el análisis lleva a la toma de decisiones. Y ya en base a eso podemos tener ya sea mejores prácticas, ya sea un buen proceso, puede ser una mejor solución incluso, o sea, que encontremos alguna otra forma de hacer el trabajo, ¿no? Que una mejora no está completa hasta que se valida y se estabiliza, o sea, que ya la volvemos parte de nuestro proceso. Y lo más valioso fue ver que la calidad no se trata de hacer las cosas perfectas, sino de hacerlas mejor cada día, con datos, con intención y con mucho trabajo en equipo. Entonces, también nos tocó mucho trabajar en equipo, conocer a mucha gente increíble y que pudiéramos compartir como todo este tema también cultural del cómo hacemos las cosas diferente y llevárnoslo pues de tarea, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, como todos tienen muchas ideas muy distintas, que podemos a lo mejor trabajar de una manera distinta, ¿no? Podemos implementarlo y ver si a nosotros también nos funciona de alguna manera en donde estamos. Y ya, para el cierre, bueno, la verdad me siento muy afortunada de haber vivido esta experiencia en Japón y no solo por lo que aprendí, sino por todo lo que ahora puedo compartir. O sea, también por la gente que conocí, todo lo que aprendí, todo lo que visité. La verdad es que estuvo increíble. Nos llevamos muchísimas prácticas, tanto reales como así hechas pues digamos, en el programa que nos prestaron ahí en el tema estadístico. Eh, pues mucha enseñanza más que nada, muchísimo, muchísimo aprendizaje. Y pues bueno, una nueva forma de pensar en el tema de calidad. En estos pasos que estamos viendo, cómo no todo se revisa al final, que creo que muchas empresas en México sí lo hacen de esta manera. Me ha tocado trabajar en empresas que dejan muchísimo la calidad al final o dejan la calidad, le recortan el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, ver que lo hacen en otro lugar de una manera como muy correcta a la forma que deberíamos de enseñar, la verdad me voló la cabeza, ¿no? Y pues que queremos seguir aplicando lo aprendido, el medir con intención, analizar con criterio y actuar con base en datos, porque cada vez que entendemos no solo el proceso, sino los datos, es mucho más fácil mejorarlo. Yo Y voy a pues, dedicar, ujú, perdón. adelante, Discúlpame, Maru, que te interrumpí. no pasa Eh, nada. a mí, saliéndome un poquito del curso, yo creo que la parte del enfoque cliente, y la cultura y pues obviamente la calidad, Japón la lleva a otro nivel increíble. Digo, conocer este país y tener la fortuna de vivir cómo se vive el día a día, cómo se les ocurren algunas cosas que a lo mejor, pues yo en lo personal nunca había experimentado, de que, oye, nunca se me ocurrió esto. Por ejemplo, íbamos a los restaurantes y me sorprendía que solamente había un mesero para atender no sé cuántas mesas, o sea, eran alrededor de 15 mesas o 20 mesas. Aquí en México sería algo imposible, pero algo que no noté es que había un QR en donde más allá de ver el menú, tú ordenas tus platillos, lo que tú quieras, si le quieres quitar, no sé, jamón, pepperoni, no sé, por citar un ejemplo, a tu hamburguesa, lo puedes hacer ahí manual. Y nadie va a acercar, simplemente cuando tú estés listo para ordenar, tú lo puedes hacer por ti mismo. La orden va a llegar electrónicamente a la cocina, la va a recibir el cocinero, va a preparar tu platillo y eventualmente pues va el mesero a dejarte tus platillos o simplemente va a abrir una ventana y te va a dejar ahí tu comida. Entonces, son esas pequeñas cosas que por simple que parezcan desde mi experiencia, desde mi punto de vista, vivirlas, me quedo asombrado, ¿verdad? Porque realmente el customer service, Japón lo lleva a otro nivel increíble que nunca, si yo no lo veo, nunca se me hubiera ocurrido, ¿verdad? Y eso es algo muy bonito porque te enriqueces de otros enfoques, ¿verdad? Otras maneras de vivir el día a día. Ahora sí, Maru, discúlpame. No, hombre, no hay problema. Hugo. No, pues ya con esto sería todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario que quisieran agregar.
No, pues muchísimas gracias, María Eugenia, Hugo, por su charla, por compartir esas muchas experiencias que vivieron en el programa de, ay, se me fue el nombre, de Program for Quality Problem Solving, que fue Ujú. ahí impartido en la ciudad de Tokio. Y pues bueno, abrimos el espacio para las preguntas. Si alguien quiere activar su micrófono, hacerla directamente o si quiere escribir en el chat. Entonces tenemos tiempo aquí para las preguntas. Más que preguntas, digo, está ahí, les escribí en el chat, eh, pues felicitándolos por la exposición sencilla, clara, pero profunda, ¿verdad? Eh, con todos los años que tuve en el área de calidad, y tratando de transmitir este conocimiento, eh, l- lo, lo que luego detiene es la barrera de las ideas preconcebidas. Yo por ahí les pongo que tienen el compromiso de difundir su experiencia y pues más que una pregunta, un comentario. No se desanimen cuando lo traten de implantar, cuando hagan esfuerzos de mejora, porque la principal barrera que yo viví fue que la vencer eh, esas ideas preconcebidas de cómo es o cómo debería de ser. Pero pues muchas gracias por la plática, muy bien. Gracias, Víctor, por tus felicitaciones. Por ahí también Muchas Jorge gracias. nos está felicitando. Efraín, alguien más que tenga alguna pregunta que quiera hacerle sobre el programa, la experiencia, las visitas a las empresas. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué tal? Adelante. Soy Carlos Soto. Hola, Soy Carlos. de... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Em, bueno, ahorita nos comentan en breve lo que tuvieron como experiencia ahí en Japón. Me sale una duda, digo, sabemos que nosotros también en las empresas que donde trabajamos implementan SPCs bien o mal, pero dentro de lo que ustedes ya han visto aquí en México, versus Japón, ¿qué diferencia hay? O sea, nada más es, por ejemplo, el mantenimiento, sostenimiento, o sea, decir, definir, identificar, definir, medir, controlar. O sea, todo eso sí lo llevan a pie a pa, o sea, como que a pasos, no se saltan nada. ¿O qué diferencia hay? ¿O qué es lo que vieron en especial en Japón que nosotros no hacemos? Desde mi punto de vista, Carlos, perdón, creo que interrumpí a alguien. Bueno, desde mi punto de vista, Carlos, lo que te pudiera compartir y que se me hizo más relevancia es Ujú, que en la cultura, y no nada más me cierro a Japón, yo creo que es algo de chinos, coreanos, japoneses, son muy, son muy individualistas, son en el sentido de privados, o sea, les dan lo que tienen que hacer y lo hacen con una disciplina que no te tienes que meter tanto. Por ejemplo, en México, algo que yo noto mucho es que en las empresas donde yo trabajo, el supervisor tiene que estar en todo momento en la línea de producción supervisando y 1 o 2 horas antes de finalizar el turno llega, hace el reporteo, contesta correos, hace lo administrativo, se acaba el turno, pasa la batuta al siguiente grupo y se va. ¿Verdad? En Japón no, ujú. en Japón el supervisor se la pasa en ocasiones, muchas veces en la oficina haciendo temas administrativos y cada quien en su celda de trabajo realizando su labor. Obviamente, pues para llegar a ese punto tienes que tener todo en un sistema muy estandarizado, muy automatizado. La gente debe tener claro lo que tiene que hacer, con qué y las herramientas, y eso les permite que no haya supervisión. ¿Sí me explico? O Ujú, sea, o ujú. haya menos. Entonces, es ese mensaje y lo que yo me llevo más de diferencia, el contraste de lo que veo en Japón y lo que veo aquí en México. Aquí en México es más de conexión, es más de supervisión y allá no es más de déjale claro a la gente lo que va a hacer y muy difícilmente lo va a dejar de hacer. Tienen una disciplina tremenda que nosotros también podemos llegar a algún punto a estar así. Simplemente
pues nos va a llevar tiempo, pero no es imposible. Sí, como mucho pueden decir la cultura o en otra palabra, la mentalidad, ¿verdad? O sea, dependiendo las situaciones, pero muchas gracias, sí. Ese es el contraste. Muy amable, gracias, Hugo. Gracias a ti, Carlos, por la pregunta. Gracias, Carlos, por la pregunta. ¿Alguien más que quiera compartir alguna opinión o hacer alguna pregunta? Ya tenemos unos minutitos. Buenas noches, Marcelo Prado para servirles. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí, Marcelo, fuerte y claro, adelante. Bueno, miren, yo soy de sistemas, pero tuve experiencias mucho de calidad antes de estar a trabajar al norte. Trabajé en un grupo que hacía pantallas de vidrio y cinescopios, pero más después y ya trabajando en el periódico, no trabajé, conviví con japoneses que trabajaban en la planta Ternium y conviví directamente con ellos aquí en mi casa y platicando con ellos a través de la traductora o intérprete, yo les preguntaba, porque estaba mi hermano aquí y mi hermano trabajaba con él directamente, bueno, con los tres que vinieron. Les preguntaba yo la misma pregunta, la misma duda que hizo ahorita el joven, que cuál era la diferencia, que cómo éramos los trabajadores aquí en México. Y me sorprendió bueno, él se sorprendió que aquí muchas veces no seguimos los flowchart, los diagramas de flujos, las instrucciones y no obedecemos las instrucciones. Eso fue lo que le llamó la atención. A veces hasta donde dice paro de línea o peligro, ten cuidado porque va a salir rayada la gente no tenemos esa disciplina como alguien por ahí dijo muy acertadamente y eso fue lo que me dijo Gugota, era su nombre, y Sinclair era el nombre de la otra persona. Los dos me dijeron algo similar, la disciplina. Y eso es experiencia que obtuve directamente de japoneses. Gracias, Y Marcelo. digo, complementando el comentario, es algo que tú ves muy, muy obvio cuando llegas a las plantas y ves las celdas de trabajo. Digo, como complemento, a lo mejor aquí de este lado nos cuesta un poquito más de trabajo seguir las instrucciones o seguir el flowchart, ¿verdad? Sin embargo, ayuda mucho también la cultura de donde vienen. Cada cabeza es un mundo, entonces en ocasiones entre más arraigados tengas tus pensamientos, pues más difícil va a ser verte la manera de pensar. Entonces, como conclusión, ayuda mucho también de la construcción social que tienen desde el inicio. Es correcto. Allá siguen mucho los métodos, siguen mucho un diagrama de flujo esto es paso uno, paso dos, paso tres, son muy ordenados y eso hace pues que las cosas se den de una manera más fácil, ¿verdad? No quiero decir que aquí no haya, digo, he visto muchas empresas muy buenas que llevan un orden, llevan una estructura y estándares altísimos de calidad, pero es más común verlo en ese lado del mundo, sinceramente. Coincido contigo. Excelente, Hugo. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? A mí me gustaría, de ahorita tú comentaste, Hugo, hay unas eh, ideas y inquietudes, cosas que aprendiste en tu visita y que te cautivaron, ¿no? Siempre hacemos la analogía acá con México y nos sorprende bastantes cosas, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Maru, ella que hablabas ahí eh, de cómo. Ay, perdón, creo que no te escucho. No sé si soy la única que no escucha. Sí, sí, no se escuchó lo último, Lorenzo. Si podías repetir, por favor. Perdóname, ¿le quieres una pregunta a Maru? Por ahí, Hugo, ahí Ajá. hiciste un pequeño resumen de algunas inquietudes que te traías y cosas que te habían cautivado en tu visita. A mí me gustaría preguntarte, Maru, en la parte de la docencia, que comentabas que pues algo que te apasiona, ¿tú qué ves diferente o qué método, qué puedes aplicar de allá que no tenías aquí en México, que no habías visto? ¿Qué aprendizajes te trajiste de Japón de esta visita que puedas aplicar al tema de la docencia? Ok. Hubo un maestro que fue yo creo el último que nos dio ahí en clases ahí en el curso, eh, que su forma de llevar la clase estuvo muy dinámica y de hecho terminaron las sesiones y yo le dije, es que esto lo quiero aplicar allá en México.
Y era básicamente nos puso a como si fuera el escenario de estar trabajando para una empresa y teníamos que llevarle al jefe, pues, el análisis de lo que estábamos viendo en los datos, con gráficas y demás, ¿no? Como la presentación completa de lo que estábamos viendo. Y cada vez que avanzábamos, nos daban los siguientes pasos, y avanzábamos digamos, un nivel más, y en los siguientes pasos, y así sucesivamente. Y la verdad, eso me gustó mucho la forma de trabajar así. Yo creo que fue yo creo que es de las mejores clases que he llevado en general, así en mi vida, porque era muy dinámica y eso me gustó muchísimo. Y yo creo que también tuvimos, varios maestros que también hicieron muy, muy bien su trabajo, la forma de explicar, lo mucho que les apasionaba el contarnos, pero específicamente esa dinámica, la verdad, me gustó mucho. Y sí, el plan es como poder aplicarlo ahorita, acá en México, ¿no? Y ya así como dato general, algo que siempre menciono yo doy clases de análisis de datos y de ciencia de datos, y les digo siempre a los alumnos, y yo creo que Japón también van a ser de los primeros en cubrir toda esta necesidad primero, antes que todos nosotros, pero tuvimos una revolución industrial, y después una revolución tecnológica, y después una revolución digital, y ahorita estamos viviendo una revolución de datos. Entonces, yo creo que de los primeros que se van a subir a este barco de la revolución de datos y que van a ser los primeros en entenderlo a la perfección, va a ser Japón. Y la verdad es que deberíamos de estar nosotros también empujándolo. O sea, yo creo que deberíamos de estar moviéndonos en un ritmo más acelerado o de perdido, digamos, estar visibilizando esta nueva revolución que está corriendo ahorita. Creo que eso es Perfecto. importante. Gracias, María Eugenia. Aquí derivado de esto, Brando Rodríguez Gracias. pregunta si puedes compartir cómo era esa dinámica. Todavía tenemos unos minutitos antes de cerrar. Esa dinámica que mencionabas en la clase. Ujú, sí, básicamente nos pusieron a varios maestros, de los que estuvieron durante esas semanas con nosotros, los pusieron como si fueran los jefes. Entonces nos dieron unas hojas iniciales en donde estaba toda la información de un escenario de una empresa que tenía algunos temas y algunos temas que no entendían si era un problema o no era un problema. Entonces nos daban solamente los datos, o sea, la lista de datos o valores, por así llamarlo, y en base a eso empezábamos a hacer nuestras gráficas, ver cuántos residuos teníamos a lo mejor de las máquinas, a lo mejor problemas en las máquinas o problemas de gente o los trabajadores de la máquina, y en base a eso tomábamos ciertas decisiones y esas decisiones las llevábamos con el jefe, ¿no? Que teníamos asignado. Y después ya el jefe decía, ok, ya entiendo, pero pues te falta, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? No, pues yo creo que el siguiente paso es este. Y ya nos decían sí o no, y en base a eso pasábamos al siguiente nivel. Y después nos daban otra serie de datos de la misma línea, ¿no? Del mismo escenario. Y en base a eso, otra vez, corríamos las pruebas, pues gráficas, y otra vez regresamos. Aquí están todo el escenario, aquí están lo que encontramos. Nuestro siguiente paso es este. Ok, sí está bien, ok, aquí está el siguiente paso. Y así no lo llevamos. La verdad es que creo que ni siquiera lo terminamos porque estaba complicado, estaba extenso. Entonces ya para el cuarto paso, que la verdad fueron 2 días completos, sí, días completos y era de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Entonces sí estuvo muy larguito. Y ya el segundo día sí estuvo pesadito, pero bueno, no lo acabamos y ya nos dijeron las respuestas al final. Nos faltaron, creo que a mí me faltó un paso nada más. Bueno, uno de los subpasos que teníamos, creo que a Hugo también, nos estábamos ya en lo último, pero bueno, esa era la dinámica. Estuvo muy padre, la verdad. Perfecto, Maru. Pues muchísimas gracias a ti y a Hugo por compartirnos su experiencia y sus aprendizajes. Me gustaría para cerrar la sesión, si puedes dejar de compartir, Hugo, para tomar una foto aquí de los participantes. Si nos ayudan prendiendo sus cámaras, si lo pueden hacer brevemente para tomar la foto del recuerdo aquí de la sesión. Todavía estamos en tiempo para ir cerrando. Una sonrisa, Fer. Un saludos a todos. Mucho gusto. Brandon, qué bueno que andas por aquí. David, Roberto, Víctor, Israel, Jorge, Carlos. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias a todos. Muy interesante. Muy Gracias. amables. Entonces, Gracias. Gracias.
Pues un placer para todos, que tengan una buena noche y nos vemos en la próxima charla del mes de mayo. Tengan un buen día. Gracias. Muchas Gracias a gracias. Hasta todos. Hasta luego. pronto. Buenas Bye. noches. Gracias. Bye. Buenas noches.